Bienvenidas todas las personas a este episodio número 78 de Épica 100.100. 100 días, 100 historias. Hoy trabajaremos con la maestra Reina con su relato El enemigo aliado. Avancemos. Bien, maestra Reina Rosalía Díaz Rito. Bienvenida, maestra. Pues, Hola, gracias. En tu currículum nos marcas que eres maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios, licenciada en Educación Física por el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca y actualmente estudiando el doctorado en Ciencias de la Educación en Universidad Santander. ¿Cómo estás, maestra? Muy bien, gracias. Es correcto. Esa es parte de mi currículum. Qué bien, qué bien. Sí, efectivamente, parte de tu currículum porque observamos también que has impartido docencia en varias escuelas, algunos talleres en gimnasios, que eso nos llama poderosamente la atención, porque principalmente no el que sea el gimnasio, sino en el área del gimnasio, que es el levantamiento de pesas. Así es. Qué bien. Cuéntanos, maestra, la ubicación de Santa Cruz, Jojocotlán, ¿dónde está? Uno de los 570 municipios de Oaxaca. Cuéntanos. Así es, ahí es donde vivo, se encuentra mi domicilio y claro, cuando gusten su humilde casa en Santa Cruz, Jojocotlán es uno de los municipios más grandes del estado de Oaxaca y a una media hora de este municipio se encuentra otro más de los tantos municipios del estado que es el fraccionamiento, bueno, el municipio es San Bartolo Coyotepec, pero el fraccionamiento de Reyes Mantecón, ahí es donde se encuentra ubicada la escuela en donde laboro y en la cual pues me basé para hacer mi escrito. Entonces son dos municipios que están muy cercanos y el de Jojocotlán es un poquito más cercano al centro de la ciudad de Oaxaca. Bien, observo que te causa mucha emoción hablar justamente de estas tres localidades que mencionaste. ¿Dónde vives? ¿Dónde es tu centro de trabajo? Y Oaxaca capital. Definitivamente es un orgullo ser de donde uno es y que te pregunten, ¿verdad? Dicen que no hay mejor sonido que nuestro nombre, pero creo que también lo es de donde somos. Así es, sobre todo cuando se trata del estado de Oaxaca, ¿verdad? Un estado muy, muy bonito. Claro. Así es. Claro que sí. Y bueno, una pregunta casi obligada, maestra. ¿Qué fue primero, la intención de ser docente o prepararte en el área de educación física? La intención de ser docente, claro, desde que era niña siempre supe que quería ser maestra. Lo que no sabía era de qué, si de primaria, y entonces en el proceso de elección de mi licenciatura, pues dije de educación física porque es un área muy bonita en la que pues te diviertes y mantienes tu cuerpo en forma. Claro, también me gustan las cuestiones que se trabajan dentro del área, ¿no? Como las cuestiones matemáticas lúdicas y demás, pero yo decía, no, educación física es una carrera para pasársela bien toda la vida, así que para pasársela divertida. Y me gustaba educación física en la primaria, en la secundaria, entonces yo dije, de aquí soy. Y así fue como me decidí por la carrera de educación física. Bien, pues entonces hay que agradecer a tus profesores de educación física, tanto en la primaria como en la secundaria, que te fueron inculcando esa parte del gusto por el movimiento, ¿verdad? Así es, en parte sí fue ese punto, pero yo sentía que la educación física tenía algo más de lo que ya me habían enseñado mis maestros. Entonces yo decía que no únicamente tendría que ser el deporte. Entonces cuando llego a la normal me encuentro con que el plan de estudios ha cambiado y no se enfocan a lo deportivo, se enfocan más a lo lúdico y me empieza a gustar todavía más porque esa parte lúdica es la que me mueve. Incluso lo deportivo también, pero siento yo que una de las necesidades de los pequeñines es esta,
la parte lúdica, ¿no? Empiezan antes con lo lúdico que con lo deportivo, y creo que ahí es la parte interesante por la que me quedé en educación física y dije, confirmé que de ahí era, porque ya se anexaban otras cuestiones en cuanto a la parte emocional, a la parte psicológica, a la parte afectiva con los niños a través del juego, y pues no únicamente era lo deportivo. Estuvo genial y dije, sí, definitivamente educación física es lo mío. Sí, y justo esto que mencionas, la parte lúdica, la parte emocional, es algo de lo que nos plasmas en tu relato, que me voy a permitir leer, y una vez que termine la lectura, comentamos acerca de esos sentimientos que te generaron, porque también es interesante saber cómo te llegó esta inspiración, la invitación, la inspiración, la redacción y el decidirte enviarlo. Pero esto en unos minutos más vamos a iniciar con la lectura de tu narrativa. ¿Te parece? De acuerdo, maestra. El enemigo aliado. Transcurrían los días dorados del mes de marzo, un momento ideal para pensar en las vacaciones de primavera. El festejo alusivo al natalicio de nuestro benemérito de las Américas estaba planeado. Los estudiantes de aquella escuela primaria se preparaban para mostrar sus mejores trabajos. En las aulas todos hablarían de lo mismo. Nadie imaginaba que detrás de ese transcurrir cotidiano nos esperaba una noticia que impactaría fuertemente el curso de la planeación anual en la tan discutida reunión inicial de Consejo Técnico. De pronto, se hizo presente la primera señal de nuestro aliado enemigo. Sí, un mensaje de texto me avisaba que habría reunión urgente a la hora de la salida. Desde ese momento supe que algo importante estaba ocurriendo, pero jamás imaginé la trascendencia del suceso que a continuación relataré. Para todos era sabido que un potente virus se estaba propagando del otro lado del mundo. Nadie pensaba que pronto tocaría tierras mexicanas por tiempo indefinido. En aquella reunión urgente no hacíamos más que hablar y especular respecto al tema. Algunos aún incrédulos, otros realistas, unos más optimistas, pero nadie con una certeza que asegurara lo que pasaría. Qué equivocados estuvimos al pensar que un monstruo tan grande vendría solo. Cegados por las cifras de infectados que se multiplicaban día a día, no notamos que el enemigo mayor estaba por arribar, un contrincante digno de batalla épica. Su condición de aliado es el camuflaje perfecto para no ser detectado. Del otro lado del campo de guerra, los docentes, sí, esas personas que durante años hemos realizado la práctica de manera presencial, para quienes la educación a distancia era algo desconocido, entre ellos la titular de la materia, más esperada por los niños de la escuela. Es correcto, la profesora de educación física, la misma que hoy narra las batallas dentro de una guerra que aún no termina. Un tanto desconcertados, aprobamos iniciar la cuarentena de inmediato. El escenario no era nada favorecedor en el contexto. La cercanía al Hospital de la Mujer, a donde remiten a los pacientes con COVID, nos obligaba a abandonar las clases presenciales, literalmente sin poder despedirnos de los estudiantes. Ahora solo quedaba esperar que transcurrieran 40 días para volver a las aulas. En mi caso, a la cancha. La consigna fue muy clara: quédate en casa. Mientras tanto, transcurría el periodo vacacional más insípido de mi carrera laboral. Algo de miedo y un poco de tensión adornaban la espera. Casi segura de volver pronto a la cancha, no planeé actividades a distancia. Me pareció que el trabajo que dejaban los compañeros de grupo era suficiente para elevar el nivel de estrés de la comunidad estudiantil. Cada vez que el director hablaba de un posible regreso y a su vez las estadísticas daban nota del incremento de contagios,
constantemente algo resonaba en mi mente. No entendía por qué pensar en salvar un ciclo escolar cuando lo apremiante era salvar vidas. Dejé que el tiempo transcurriera sin intentar una alternativa de aprendizaje a distancia, sabiendo que el proceso de los 3 bimestres anteriores podría solventar el dilema evaluativo. Un tanto resignada, pero más insatisfecha por no haber podido implementar una dinámica de trabajo con la comunidad estudiantil, acaté las indicaciones oficiales y emití calificaciones con base en el trabajo. Fue hasta pasados los 100 primeros días del confinamiento cuando me uní al ejército de docentes que ya enfrentaban el reto. Ese reto de la educación virtual en nivel básico. Postergué por un tiempo el encuentro con el enemigo aliado. Esperé hasta el último momento mientras pensaba en una estrategia que me permitiera entrar al campo de batalla con los fusiles necesarios para salir victoriosa. Pensaba que la educación física, si no se hacía presencial, no era educación física. Por lo tanto, la táctica debía ser lo suficientemente contundente para lograr el objetivo. Al fin, el encuentro con mi realidad se hizo presente. Era momento de iniciar el nuevo ciclo escolar y la estrategia estaba decidida: impartir clase de modo simultáneo en una plataforma que me permitiera trabajar de manera masiva y a la vez a distancia. Parecía la mejor alternativa. Segura de lo que había programado para los educandos, di a conocer la propuesta en una reunión de consejo técnico en modalidad virtual. Algo totalmente fuera de lo común. Después de realizar encuestas con los tutores, los compañeros expusieron los medios a los que se tiene acceso en la comunidad. Desafortunadamente, todo apuntaba a que mi propuesta no podría llevarse a cabo. A pesar de ser un contexto urbano, la desigualdad social no permitía el acceso de toda la población a las TIC. Por lo tanto, habría que repensar la estrategia. Ahora estábamos conociendo de cerca al enemigo aliado, pero aún no mostraba todo su potencial. Motivada, convencida e inspirada, ansiosa por echar a andar una propuesta de trabajo a distancia para la materia de educación física, me aventuré a recabar la información necesaria, como nombres de los menores y tutores, números de teléfono, correos, etc. Al analizar los datos, pude notar que la mayoría se les facilita utilizar una aplicación convencional para mandar y recibir textos. Por esa razón, decidí que la opción correcta para las clases virtuales era realizar las sesiones como si estuviéramos de manera presencial, grabarlas y hacerlas llegar a mis estudiantes. Así, ellos podrían mandar con facilidad sus evidencias. Fue precisamente en ese momento donde conocí al enemigo aliado. En ese primer encuentro me hizo saber que tenía que irme con cuidado y que no me sería fácil, menos considerando las características de mi práctica docente. En la primera batalla, me dejó claro que tenía que aprender más sobre ella si quería tenerla como aliada. ¡Oh, sorpresa! ¿Entonces es enemiga? Es un gusto conocerla, señora tecnología. Expresé en mi mente mientras mi celular me decía que el espacio era insuficiente. Esto era apenas el inicio. Aún no terminaba de guardar los contactos. ¿Qué podía esperar para cuando llegaran las evidencias en videos o en imágenes? Sabía que el asunto del espacio no sería grave. Sintiéndome victoriosa, continué. Al saber de las experiencias que habían tenido mis compañeros enviando tareas y pidiendo que regresaran las evidencias, el panorama se tornó desalentador. Pasó por mi cabeza la posibilidad de que los tutores hicieran caso omiso a mis actividades, pues para muchos la educación física no es tan importante. Por fortuna, el trabajo previo y el tiempo de conocer el contexto hicieron su labor. La respuesta de los padres de familia fue inmediata. Comenzaron a participar en los grupos virtuales creados, una comunidad de 267 alumnos, 228 tutores, 12 maestros, el director
y una practicante de cuarto año de la normal a cargo de mi tutoría. Sí, ya sé, seguro se están imaginando cuántos mensajes recibo al día. No tengo la respuesta. Han sido incontables mensajes, llamadas, emails, que van desde preguntar lo que ya se explicó hasta evidencias en imágenes que no se logran apreciar. Era de suponerse que el trabajo a distancia podría ser extenuante, no solo para los docentes, también para los padres de familia, quienes desde sus trincheras enfrentan al enemigo aliado. Los ha tomado por sorpresa y totalmente desarmados. El mensaje que les da es bastante duro. Deberías conocerme más porque he llegado para quedarme. Es posible que inviertas tus ahorros en mí y absorba parte de tu tiempo. Me llamo tecnología y puedo ser tu enemiga o aliada. Eso depende de ti. Carencia de recursos para acceder a la tecnología, desigualdad social, desconocimiento de las herramientas y aplicaciones virtuales, saturación de actividades laborales y escolares, estrés y disfunción familiar, aunado a la falta de interés y disposición de algunos para realizar el trabajo, son agentes potenciales que se presentan como francotiradores, escondidos, nadie habla de ellos. No parecen ser letales, pasan desapercibidos mientras la atención la capta el tan sonado coronavirus. Es probable que podamos superar el problema de salud llevando a cabo las medidas sanitarias pertinentes. Lo que aún no se logra descifrar es cómo superamos el problema de rezago social que impide a la educación avanzar en una situación de contingencia como esta. A tal cuestionamiento, como docente, he dado respuesta por medio de una praxis adaptada al contexto, utilizando los recursos que están al alcance, a través del ensayo y error, y voy aprendiendo cada día. Los meses de confinamiento han cambiado mi forma de percibir los fenómenos escolares. A una distancia se puede hacer educación física. No basta con resguardarse. Es necesario adaptarse, buscar la manera, trabajar con empatía para comprender que cada uno, desde su espacio, está librando batallas, luchando contra la ignorancia y el rezago social. El COVID-19 vino a moverme de una zona de confort para llevarme a descubrir otras alternativas de trabajo. Es difícil extraer lo positivo dentro de una situación tan complicada. Sin embargo, vale la pena apuntar que pese a las dificultades, esto me ha generado nuevos aprendizajes. Ver que los estudiantes muestran alegría y satisfacción al realizar las actividades impacta directamente en la motivación que me mueve para seguir generando estrategias y hacer llegar a ellos su tan esperada clase de educación física. Por otro lado, me inquieta saber qué está sucediendo con quienes no se han integrado a la dinámica. Sigo intentando llegar a ese sector de la población escolar que se ha quedado al margen de un proceso de aprendizaje y enseñanza legítimo, al que todos deberían tener acceso aún en situaciones de contingencia como la que vivimos. A más de 100 días de aquel encuentro dialógico en que la incertidumbre se apoderó del colectivo docente, seguimos escribiendo la historia, resistiéndonos a ser olvidados y reemplazados por algo llamado modelo híbrido, que si bien no pretende sustituir a los profesores, tampoco le hace justicia a la importante labor epistemológica, filosófica y pedagógica que se desempeña en los diferentes contextos. Hoy, en algunos espacios virtuales hemos podido dialogar acerca de pocos pero importantes puntos en torno a las respuestas obtenidas. Sorprendentemente, el área de la educación física, a diferencia de lo que pensé en un inicio, ha sido la que mayor participación y respuesta positiva ha obtenido. Llama mi atención que antes de enviar evidencias teóricas, los tutores han enviado los trabajos prácticos, lo cual confirma el sentido real de la materia,
el movimiento, la necesidad de interacción, el dinamismo motriz que impacta positivamente en los estados emocionales y psíquicos. Comprendo cuánta falta le hacía esto a mis pequeños estudiantes. Por esta razón, toma todo el sentido responder innumerables textos cada día, llamadas cortas y largas, en las que no únicamente se resuelven dudas, también se le da un espacio al desahogo. En tanto, a la rival a vencer, me complace contarles que la tecnología y yo hemos acordado una tregua. No existe una razón para temerle cuando a través de ella he podido romper paradigmas. Me queda claro que como enemiga puede ser implacable y como aliada altamente generosa y adorable. Por lo tanto, ni ella me sustituye ni yo la desconozco. Maestra Reina Rosalía Díaz Rito, la maestra virtual. Maestra, en algunos momentos te observé emocionada, recordando esos momentos de preparación, de revisión de materiales. Cuéntanos, como te preguntaba hace rato, ¿cómo te llegó la invitación? ¿Cómo decidiste participar? La inspiración y luego decidirte enviar tu relato. Bien, bueno, pues la invitación cuando llegó por primera vez, llegó en un momento en el que tenía una saturación de trabajo, entonces omití la invitación y la postergué. Entonces seguí trabajando con lo que ya les cuento en el relato y demás, con mis estudios del doctorado también. Entonces la segunda invitación llegó a finales de septiembre, si no mal recuerdo, y entonces nos hizo la invitación la maestra, que en ese momento era nuestra catedrática en el doctorado, y pues decidimos empezar a escribir como parte de también una forma de desahogo, ¿no? Porque realmente nadie hasta el momento nos había escuchado tan bien como nos escuchó el escrito, ¿no? Porque fue escribir y desahogarse, sacar todo lo que en ese momento estaba pasando, todo lo que había vivido, cuestiones que creí que eran muy importantes, que a lo mejor otros compañeros estaban también pasando, y pues que a través de un escrito podía plasmarlo para después hacer tal vez una compartencia de estas experiencias, ¿no? Tal vez que otros también estuvieran pasando. Como les cuento en un inicio, yo no había mandado actividades de educación física, pero no estaba conforme, no estaba satisfecha. Entonces, poco a poco empecé, dejé que pasara el tiempo prudente, pero llegó un momento en el que asumí que esto iba para largo y que los niños no se podían quedar así. Y fue muy sorprendente ver cómo la respuesta, cómo se dio la respuesta de los padres de familia, y cómo en las reuniones de consejo técnico ellos decían que había quienes no les enviaban evidencias, y yo les decía que a mí sí. Entonces, ¿a qué se debía entonces esa parte en la que preferían mandar evidencias de educación física y no de las otras materias? Y pues esa fue mi conclusión: es la necesidad del movimiento, la necesidad de la interacción, la necesidad de la parte lúdica, que inclusive como adultos tenemos aún, conservamos una parte, pero los niños la tienen a flor de piel. Entonces esa era la parte que me movía, saber que no estaba enviando actividades al vacío, que estaba recibiendo una respuesta bastante favorable. Y pues así fue como me inspiré, primero a través de la invitación por parte de la doctora en nuestra clase del doctorado, y posteriormente dije, bueno, ¿por qué no? Hay mucho que decir al respecto, vamos a hacerlo. Y pues fue muy grato saber que mi escrito había sido seleccionado. Bien, esta es la parte en donde tú te desahogaste al escribir, lo leíste, lo releíste y después te animaste a enviarlo, que ese es otro factor. En el área donde se recibieron estos relatos, nos llegaron algunos mensajes posteriores
en los que si podíamos recibir algunos otros productos después de la fecha. Y han argumentado que no se animaron a enviarlo, lo redactaron, pero hubo un algo que los detuvo. Tú te inspiraste, lo redactaste y te decidiste a enviarlo. Sí, sí, porque realmente estaba emocionada al momento de escribir y cuando lo volví a leer, había siempre partes en las que corregía, pero seguía la misma emoción de que realmente fue así y que siento que esa experiencia puede ser muy diferente a la que viven los maestros de primaria frente de grupo. Entonces, educación física, como lo plasmo en el escrito, y yo creía en un inicio eso, que si no era presencial no era educación física. Yo decía, ¿cómo voy a evaluar algo que no estoy viendo? Yo no puedo evaluar a través de una fotografía. Yo necesito hacer correcciones, ver que el movimiento sea correcto, no sé, saber lo que ellos me quieren expresar. Entonces se me dificultaba porque no sabía yo qué tan certera o qué tan viable era una evaluación así. Y me preocupaba mucho esta parte, ¿no? De la dirección de la escuela, que estaban preocupados por salvar el ciclo escolar y demás. Y yo decía, ¿cuál ciclo escolar? Vamos a salvar las vidas primero, porque realmente creo que la actividad física ha salvado muchas vidas en esta situación de contingencia. Las personas que a través de la actividad física se han blindado, se han puesto un escudo contra esta situación del COVID, yo creo que ha sido bastante favorecedora, y creo que si no hemos aprendido a partir de esto que la actividad física es trascendental en nuestras vidas, yo creo que no ha tenido sentido todo lo que hemos pasado. Creo que a partir de ahora deberíamos de darle mucha más importancia a la actividad física y a la educación física como tal, porque esta parte de la educación física, a diferencia de la actividad física, es una situación formal que se da en las escuelas. Actividad física hay donde sea, educación física solo en las escuelas. Y me parece que es muy importante resaltar esta parte, porque como educadora física siento que nos han tenido, y también de alguna manera los educadores físicos hemos permitido que nos tengan al margen, y creo que no debería de ser así. Así es, maestra. Futura doctora, ¿verdad? ¿En qué cuatrimestre estás? Estoy en el cuarto cuatrimestre, pasando ya al quinto Pues, cuatrimestre. ya, más de la mitad. Sí, Entonces, ya. podrías decir como conclusión que si no hemos aprendido que la actividad física es importante, no hemos aprendido nada en esta pandemia. No ha servido de nada todo lo que ha pasado. Así es, la actividad física y la alimentación adecuada le sumaría, porque es una parte en la que a lo mejor no hemos estado no hemos profundizado en la educación básica, la cuestión de la nutrición y de la adecuada alimentación, ¿no? Esas dos partes que si las conjuntamos forman un escudo muy fuerte ante una situación de pandemia y de enfermedades como el COVID. Así es. Bien, y pues para ir cerrando, maestra, a un año de tu escrito, bueno, 6 meses que lo enviaste, pero a un año de este acontecimiento, ¿qué es lo que has mejorado y cómo te has llevado con esta enemiga aliada, la señora tecnología? Sí, realmente me gustó mucho la forma en la que hablé de la tecnología, porque realmente puede ser nuestra enemiga, y en un principio creo que lo fue porque causaba muchas dificultades. Cuando yo mandé las primeras actividades y me regresaron evidencias, habían problemáticas que presentaban los padres de familia, desde el hecho de no tener espacio para grabar en su celular o para mandar las fotos, no poder subir los videos porque estaban muy pesados,
no poder mandármelos por el correo. Bueno, hice un correo, hice mis grupos de WhatsApp, vi que mi teléfono personal no se daría abasto, compré un teléfono especialmente para esto y lo pensé de esta manera: si hay papás que van a invertir en una computadora para que sus hijos puedan tener las clases, ¿por qué no invertir en un teléfono especialmente para mis clases? Creo que vale toda la pena. Entonces, además esto me descarga un poquito de estrés, porque ya sé que este teléfono es exclusivo para la escuela y no tiene nada que ver con mi teléfono personal. Entonces generé nuevamente mis grupos y demás, y, y empecé a tomarle el gusto. Y ahorita, después de ya casi un año de estar trabajando de esta manera, se me facilita mucho más la situación de crear las actividades, filmar. Ya tengo mi foro de grabación, cosa que hace un año no tenía. Ya está adecuado, ya está adaptado, ya mis niños saben cuándo les llegan las actividades, cuándo hay que mandarlas. Normalmente ya no tengo dudas ni preguntas, porque todo va, siento yo que trato de explicar muy bien en el video para que las dudas sean mínimas, y eso pasa. Cuando mando las actividades, la respuesta es de: ok, maestra, gracias, y ya. Y siempre les pregunto si hay dudas. Normalmente no las hay. Entonces eso me deja como más tranquila. Espero las evidencias. Donde todavía sigo teniendo dificultades es en la revisión, porque cuando es el día de entrega o próximo a la fecha, empiezan a caer los chats uno tras otro. A veces son 1500 mensajes que hay que revisar, más de 150 chats, a veces hasta 200. Entonces tengo que ir con día, dedicarle 2 o 3 horas al día a la revisión para que no se me amontonen. Pero es inevitable que se amontonen, porque los papás muchas veces tienen otras ocupaciones y dejan el trabajo para los días próximos a la entrega, y pues es inevitable que a veces hay que revisar 25, 30, 40 chats al día, y eso es algo desgastante. Todavía no logro superar esa parte, pero siento que es una parte necesaria que se tiene que hacer, porque además no solo las veo, yo les respondo a través de un audio, les corrijo las actividades. Creo que es una parte muy importante dentro del trabajo que he estado realizando, porque cuando uno hace un trabajo emocionado, así como el caso del escrito, creo que vale mucho la pena que haya una realimentación, y es lo que hago con mis niños. Veo sus videos, les comento en qué segundo en qué segundo del video pueden ellos corregir una postura, pueden mejorar el movimiento. Incluso no todos son correcciones, también son felicitaciones. Y también me ocupo por preguntarles cómo se sienten. Creo que es una parte muy importante que ellos, a través de un audio, me expresen si están enfermos, si tienen algún familiar enfermo, si no han podido grabar sus evidencias por alguna razón. Bueno, lo que ellos me quieran expresar. Siempre hay una parte afectiva dentro de toda esta parte cognitiva de educación física. Y pues así ha estado la experiencia, que yo creo que para cuando ya no regresemos a clases presenciales, pues ya estaremos pues más habituados a esta situación virtual. Es una experiencia bastante enriquecedora. Claro, y yo creo que en algún momento van a pedir que regresen a algunos ejercicios o algunas actividades virtuales, como lo comentas, de manera híbrida, manera mixta. Pues así es como llegamos al final, maestra. Muchísimas gracias, maestra Reina Rosalía Díaz Rito. No cabe duda, una guerrera docente de Épica 100.100. 100 días, 100 historias. Muchas gracias, maestra. Éxito en lo que sigue y que sigas siendo muy, muy feliz. Abrazos a la distancia. Muchísimas gracias a ustedes, y muchísimas gracias también por generar este proyecto tan bonito, para que también nos desahoguemos como docentes y sepamos que también del otro lado nos están escuchando, y es muy importante esta parte para nosotros. Muchísimas gracias, y pues bueno, ya espero ver pronto mi escrito dentro de los 100 escritos de Épica. Felicidades también por este gran proyecto que han generado. Gracias. Gracias.